Angie, ¿sí me escuchan? Inflamación. Sí, bueno, otra vez. Para hacer el proceso de regeneración y reparación que necesito. ¿Qué necesito previo a eso? Que se genere el proceso de inflamación. Pero ¿qué proceso de inflamación? Porque recuerden que la inflamación tiene nombre y apellido. Primero inflamación aguda, después ¿qué necesito? ¿Para qué hago yo el proceso de inflamación? Profe, necesitaría que se retire la causa de la inflamación, como por ejemplo el cuerpo extraño. Bueno, pero entonces si tú me pones como ejemplo un cuerpo extraño, yo no me quedaría en inflamación aguda. ¿Qué inflamación haría yo con el cuerpo extraño? ¿O hasta qué proceso de inflamación llego yo en el cuerpo extraño? Inflamación granulomatosa. Hasta inflamación granulomatosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el proceso de inflamación, o sea, para yo hacer el proceso de reparación o regeneración del tejido, necesito la inflamación. Pero entonces acuérdense que empiezo con un proceso agudo, siempre va a ser agudo. O sea, así yo tenga el cuerpo extraño, lo primero que yo desencadeno es una inflamación aguda, independientemente, ¿oyeron? O sea, independientemente que yo sepa que voy a llegar a granulomatosa, lo primero es lo agudo. Luego del agudo va a pasar a crónico. Y luego de lo crónico va a pasar a lo granulomatoso. Muchas gracias. Y luego de lo crónico pasa a lo granulomatoso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, en la tarde, no te preocupes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el proceso es consecutivo, o sea, independientemente, si ustedes saben que es viral, se supone que en la respuesta inflamatoria viral, se supone que la respuesta inflamatoria siempre va a ser el predominio del linfocito. O sea que si es de predominio el linfocito, se supone que ¿qué inflamación hago yo? ¿Aguda o crónica? Si es de predominio crónica. Pero resulta que recuerden que el primero que llega siempre es el polimorfo nuclear. Entonces, en los procesos virales, la inflamación aguda no va a durar mucho tiempo, porque como el neutrófilo llega, porque el virus, bueno, todavía no lo han visto, hasta ahorita ya en como 2 semanas, pero yo creo que ya no demoran en verlo, pero el virus utiliza la maquinaria de las células de nosotros para hacer el proceso de hacer más viriones o más hijos. Cuando ellos utilizan la maquinaria de una célula normal para hacer más hijos, el problema es que dañan las células de nosotros. Entonces, cuando ingresa y daña las primeras células, pues me va a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda, o sea, llegan los neutrófilos. Pero cuando el macrófago lo identifica y hace toda la presentación con los CD4, el CD4 se da cuenta que el neutrófilo no va a ser viable para la destrucción de ese virus. Entonces él dice, no, los neutrófilos ya llegaron, pero a nosotros nos sirve más que lleguen los linfocitos CD8, o sea, que sean crónica. Entonces el CD4 sigue llamando más CD8 y empiezan a predominar más los linfocitos que los neutrófilos, pero la inflamación, hubo una pequeña inflamación aguda, pero el tiempo de esa inflamación aguda, buenos días, el tiempo de esa inflamación aguda es muy corto. Entonces, independientemente del agente causal, la inflamación siempre va a ser aguda, luego crónica, y si la crónica es capaz de quitar, pues ya quedo hasta ahí, reparo el tejido, pero si no, progresa a una inflamación crónica granulomatosa. Entonces, de acuerdo a esas características que ustedes tienen ahí, ¿qué pasamos acá? Pero de pronto se corta un poquito, me subí al ascensor. Ahí está. Entonces recuerden que para yo generar la matriz, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el primer capítulo que yo les decía que la matriz extracelular? Buenos días, ¿cómo están? Firmo la salida.
que la matriz extracelular daba como el plano de un tejido para que se desarrolle el tejido. ¿Sí lo recuerdan? Que da como yo me tengo que ubicar en un tejido, dónde tiene que estar una célula, dónde tiene que estar un conducto, dónde tiene que estar un vaso sanguíneo. Entonces, generalmente en esta gráfica que ustedes tienen acá, que es una gráfica del libro, me esperan un momentito, me lavo las manitas. Que me toque barandas. No hay agua acá. Hay agua acá. Entonces, mire, en la gráfica que ustedes tienen acá, en la primera foto que ustedes tienen en la parte superior izquierda, ¿qué órgano es según la arquitectura histológica que están viendo ahí? Es el hígado. Un hígado. Entonces, recuerden que se ve, mire que ahí está bonito, se ve como un hexágono, ¿cierto? Entonces, si quieren, ustedes pueden ampliarlo un poquito. En la parte central ustedes tienen la vena central y en las puntas del hexágono tienen la tríada portal. Entonces, aquí ustedes tienen los sinusoides. Hola, Isaúl, no te digas. Ustedes tienen los sinusoides y tienen los hepatocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes recuerdan el ejemplo que yo les dije cuando hablamos la primera vez de la tríada del hexágono con respecto al flujo sanguíneo, ¿cómo va? ¿Cómo va el flujo sanguíneo en el hígado? Periféricos, o sea, de la tríada hacia la vena central. De la tríada hacia la vena central. Entonces, los que sufren de hipoxia, en ese dibujito ustedes lo ven más fácil, lo que yo les había explicado, que cuando yo tengo un problema de que la sangre se me estanca y pierde el oxígeno, el que sufre de hipoxia es el hepatocito más de hipoxia, es el hepatocito que está alrededor de la vena central. Y los que están cerca de la tríada portal, no. Bueno, resulta que cuando yo tengo procesos infecciosos por virus que son hepatotrópicos, ¿qué quiere decir hepatotrópicos? Que son virus que tienen solamente afinidad por las células hepáticas. Entre esos están los virus de las hepatitis A, hepatitis D, hepatitis B, hepatitis C. Esos virus les gusta hacerse, inicialmente contaminan por la sangre, viajan por el torrente sanguíneo. Cuando ellos salen del torrente sanguíneo, comprometen los hepatocitos que están alrededor de la tríada portal. Entonces, por eso, por lo menos cuando a nosotros nos llega una biopsia en patología, lo ideal es que a mí me llegue al menos 5 o 6 espacios de tríada portal. O sea, si no me llega tríadas portales, a mí me queda muy complicado hacer un diagnóstico, porque casi todos los procesos infecciosos se hacen alrededor de los hepatocitos que están alrededor de la tríada portal. ¿Sí? Bueno. Resulta que cualquier proceso, ya sea una hepatitis indolente como es la hepatitis A, hepatitis severa como son las hepatitis B, D, la D es severa porque la delta es severa sobre todo cuando se coinfecta con una A, y las hepatitis C, ¿qué ocurre? Generalmente me va a dañar los hepatocitos, compromete los hepatocitos que están alrededor de la tríada portal. Si el virus me contamina los hepatocitos que están alrededor de la tríada portal y yo tengo las células, ¿cómo se llaman los macrófagos en el hígado? Células de Kupffer. Las células de Kupffer. Entonces, las células de Kupffer pasan por ahí y detectan que un hepatocito se está muriendo y que está botando virones. Entonces, él coge ese virón, lo fragmenta y empieza a hacer la presentación de antígeno a los linfocitos que están ahí asociados. Primero me va a llegar aguda. ¿Por qué me va a llegar aguda? Porque es que el hepatocito cuando se destruye, recuerden que el proceso de destrucción de un hepatocito se llama necrosis. Entonces el hepatocito así sea por viriones que se rompe, se rompió, se fue todo el material al pase extracelular, me va a generar una respuesta inflamatoria aguda y eso me va a generar que lleguen neutrófilos. Pero esos neutrófilos, muchas gracias, ¿me hablas? Sí. Sí, en el baño tampoco hay agua. Me tocó lavarme las manos con alcohol. Sí. Entonces,
el infiltrado inflamatorio, ¿dónde lo voy a encontrar yo? Alrededor de la tríada portal. Por eso es que es importante que nos llegue obligatoriamente tríada portal. Si es por la parte de congestión, el infiltrado inflamatorio, ¿en dónde lo voy a ver? Alrededor de la vena central. O sea, eso depende de donde se me estén destruyendo los hepatocitos. Entonces resulta, pongamos, tenemos una hepatitis A, que la hepatitis A nos ha dado a todo el mundo, aunque no lo crean. La hepatitis A, generalmente el cuadro inicial es una gastroenteritis, o sea, como da vómito y da diarrea, pues se confunde con una gastroenteritis y a todos nos hacen anticuerpos de hepatitis A, todos vamos a tener anticuerpos de hepatitis A porque en algún momento tuvimos contacto, así no fuera mucho o poco, pues tuvimos contacto con el virus. Hay niños que les da mucho más severo, otros no, pues medio les da. Es común en guarderías, es de edad de chiquiticos. Entonces, ¿eso qué hace? Un proceso inflamatorio. Entonces, hagamos el ejemplo. Llegó el virus, contaminó el hepatocito se destruyó, el macrófago, la célula de Kupffer lo detectó, hace la fragmentación, hace la presentación de antígenos. Recuerden que la célula de Kupffer se lo presenta al linfocito CD4, el CD4 libera citoquinas e interleuquinas que me va a llamar a los polimorfonucleares primero, pero como los polimorfonucleares no son tan funcionales, él sabe que debe llamar más linfocitos y después por último llama células plasmáticas, o sea, llama al linfocito B que madure para la producción de lo de inmunoglobulinas con células plasmáticas. Ya cuando ese proceso inflamatorio me quita la respuesta inflamatoria, si ustedes se dan cuenta en la gráfica que ustedes tienen debajo del hexágono normal, ¿qué característica ven en ese dibujito con respecto a la tríada y los hepatocitos? ¿Tienen hepatocitos así como en fila india, como ven en el hexágono, o no lo tienen? No lo tiene. No, se ve No lo tiene, ¿cierto? Se ve menos. Pero si ustedes se dan cuenta, quedó una línea entremercada entre una fila de hepatocitos y otra fila de hepatocitos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos el croquis de la matriz extracelular. Entonces, como hubo destrucción, pero resulta que la destrucción pues no fue tan severa, hay dos cosas. El proceso inflamatorio no es tan severo, entonces la célula hepática hace dos procesos. Uno, pues como el proceso de división demora mucho, las que quedaron tienen que suplir las funciones de la otra, entonces tiene que volverse más gordita. Entonces hace un proceso, cuando yo me vuelvo gordita, ¿cómo se llama el proceso de adaptación? Hipertrofia. Entonces hace un proceso de hipertrofia y resulta que cuando yo me vuelvo más gordita, pues ya no voy a abarcar un espacio, sino que voy a abarcar dos espacios. Entonces me empiezo a ubicar, no me salgo del contexto de mi matriz, o sea, donde dice que yo tengo que ubicarme, pero yo ya no voy a ubicar un espacio, sino dos espacios. Y las que no son capaces de hacer el proceso de hipertrofia, porque no todas hacen el proceso de hipertrofia, hay activación de las células ovales y las células ovales empiezan a dividirse y a producirme células hepáticas normalitas que se van a poner una detrás de otra. Que eso es el proceso de que cuando yo me divido de una célula madre madura, hiperplasia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hígado me hace los dos procesos, pero siempre y cuando la lesión, o sea, la respuesta haya sido como rápida y que no me causa tanta lesión en el tejido. Pero si ustedes se dan cuenta la contraparte que está al frente, por lo menos veamos el dibujo que está debajo de donde está marcado la tríada portal, donde veíamos las células hepáticas poquitas, pero unas detrás de otras y como un croquis diciéndole dónde va. ¿Qué pasa con estas células hepáticas y las lineecitas que ustedes veían tan organizadas unas detrás de otras? ¿Aquí se ven desorganizadas o se ven organizadas? ¿Cómo lo ven? Eso sería la segunda gráfica, no del lado izquierdo mío, sino del lado derecho. Bueno, yo, en mi posición, ¿no? Lado derecho. Como él dice que Están desordenados. Señora. Porque hay daño en la matriz. Exactamente. O sea que el proceso inflamatorio fue más ¿qué? ¿Más severo o menos severo? Más severo. Más severo. La destrucción o el agente causal o el que me está causando estrés en el hígado se comportó de una forma más severa que me dañó la matriz extracelular. Entonces, cuando hay daño de la matriz extracelular, el hepatocito se acomoda como quiere. Ya no tiene en cuenta una fila india y se acomoda como quiere. Aquí hay un problema grande. Aquí hay dos cosas.
generalmente la célula hepática, la célula oval, la célula madre oval, para estimularla es la más difícil de todas. O sea, tiene que haber una liberación de citoquinas, interleuquinas que logren activarme genes embrionarios, porque es que la célula oval no se activa tan fácilmente. ¿Por qué les digo que no se activan tan fácilmente? Pues porque cuando yo tengo por lo menos hepatitis B, que es un proceso inflamatorio crónico, que me va a llevar a cirrosis, o cuando yo tengo el virus de hepatitis C, que nunca se va tampoco, y me produce una respuesta inflamatoria crónica y constante, y me daña la matriz extracelular, si me quitan o por lo menos cuando yo consumo alcohol, que es un proceso crónico de afectación crónica de la célula hepática, porque es que le estoy exponiendo a ciertas sustancias que más adelante nos vamos a dar cuenta por qué se producen esos cambios en el hígado. Entonces, ese agente causal, a pesar de que me está generando respuesta inflamatoria, no es capaz de activarme la célula oval. Entonces, yo no hago un proceso de regeneración hepática y por eso es que al final del proceso voy a hacer una cosa que se llama cirrosis, que es la fibrosis de todo el parénquima hepático. Entonces, ¿qué ocurre? Se me daña la matriz extracelular. Como se me daña la matriz extracelular y las células hepáticas, pues no voy a tener células que sean más gorditas. Cuando yo tengo daño de la matriz extracelular, sobre todo en el hígado, ¿cómo pasaría el proceso de difusión? ¿Es más fácil o es más difícil? Si tengo que poner más difícil, el proceso de difusión no se da. Entonces el hepatocito no va a recibir nutrientes y fuera de eso no va a recibir las sustancias que necesita el recibir para el proceso metabólico. Fuera de eso, ese tejido fibroso se va a ubicar donde quiera y el hepatocito se va a ubicar donde quiera, o sea, como quiera y donde quiera. Entonces, los espacios que me quedan donde no se hizo el hepatocito van a ser reemplazados por tejido conectivo. Por eso es que, y forma unos nódulos, forma unas bolitas. Entonces, ustedes ven las bolitas de hepatocitos rodeados por mucho tejido conectivo, mucho alrededor de tejido conectivo, a veces hasta los parte por la mitad y quedan dos bolitas separadas de una triada portal. Y eso va aumentando en proceso. Entonces, por eso, y ese proceso en el hígado se llama cirrosis. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra cirrosis, ¿qué quiere decir la palabra cirrosis en el hígado? ¿Que está ocurriendo un proceso de qué? ¿Qué proceso está pasando si yo tengo la cirrosis en el hígado? ¿Qué proceso ocurrió en mi hígado? Fibrosis, cicatrización. ¿Pero cómo se llama eso? En general. Reparación, reparación. Entonces, en general se está reparando el tejido, pero el problema es que esa reparación, recuerden que la reparación yo puedo hacer una cicatrización normal o una fibrosis. La fibrosis no es lo mismo que es lo mismo que la cicatrización, pero ya vamos a ver unas alteraciones de la cicatrización que no me sirva tenerla, que es cuando yo tengo una cicatriz atrófica o hipertrófica y la otra contraparte que es un queloide, pero no tiene nada que ver, bueno, un poquito asociado con el proceso de reparación. Esa cirrosis o esos nódulos se pueden hacer, miran el hexágono, se pueden hacer de triada, o sea, me hace un hexágono. Y ese nódulo se llamaría macronodular, ¿entendido? Entonces a veces ustedes escuchan que el patólogo dice, tiene una cirrosis macronodular, o sea que la cirrosis es de ¿qué? Triada, y uno ya sospecha que el proceso no tiene nada que ver con la parte del corazón. Pero si la cirrosis es entre tríada, vena central y la otra tríada, mire que ya no me vuelve un hexágono, sino como un triángulo, ¿cierto? O sea que el espacio es más chiquito. Cuando me compromete la vena central, uno ya está sospechando que tiene algo que ver con el corazón y esa cirrosis se llama cirrosis micronodular porque los nódulos son más chiquiticos. Entonces, cuando los nódulos son más grandes, macronodular. Cuando los nódulos son pequeños, se llama ¿qué? Cirrosis micronodular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces yo tengo un hígado que se puede hacer en el lado derecho, la parte de regeneración, cuando estábamos hablando de que la matriz se contiene, me activo las células ovales, la otra se hipertrofia, la otra se divide, la matriz está normalita, se deposita colágeno, pero no tanto colágeno, y el proceso funcional del hígado es normalito. Tanto que si
yo no tengo ninguna exposición a sustancias tóxicas y tomo una muestra hepática, yo no sé si usted tuvo hepatitis o no la tuvo, ¿sí? La única forma de saberlo, porque no hubo cambios o alteraciones morfológicas en el hígado, es que yo le determine anticuerpos para saber si usted tuvo o no tuvo exposición. Pero si se miran en el lado izquierdo, ustedes ya van a tener un proceso al final de cicatrización, que es la parte más severa de la reparación, que es cuando yo deposito mucho colágeno y me va a alterar la arquitectura normal del tejido. Entonces, por lo menos, si yo tengo un hígado donde lo que me predomina es tejido conectivo y me atrapa los hepatocitos, ¿qué pasa con lo que me produce ese hígado? ¿Qué pasa con la albúmina? ¿Qué pasa con el metabolismo de las bilirrubinas? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? No, no sería de forma eficaz. No lo puedo hacer, puede ser que lo produzca, pero ¿cuál es el problema cuando lo produzco y lo libero para que pase para la vena central y haga todo el proceso? ¿Logra hacerlo o no lo logra hacer con ese tejido conectivo tan denso? No. No permite el transporte como tal de la... Exactamente, de lo que yo produzco o de lo que yo produzco, lo que necesito eliminar. Por eso hay una cosa particular y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Generalmente el hígado es un órgano muy parecido al riñón, pero más el hígado. El hígado no se queja de nada. En serio, no se queja de nada. Cuando empieza a fallar el hígado es porque el señor ya ha perdido más del 90% de la función normal hepática. ¿Entendido? Entonces, si ya el señor empieza a elevarme transaminasas, bilirrubinas, empieza a disminuirme albúmina, empieza a acumular sustancias como el amoníaco, que le da encefalopatía, yo ya sé que tienen dañado más del 90% del parénquima hepático. Entonces, esos pacientes son los que son candidatos para la parte de trasplante, pero dependiendo de lo que se lo produce, ¿no? Porque es que si es alcohólico y ese problema lo hizo porque era alcohólico, ¿será que yo lo voy a trasplantar para que me dañe el otro hígado con las condiciones que tiene? Entonces tiene que tener unas condiciones y cumplir esas condiciones para que el otro órgano pues no lo vaya a dañar. Entonces, ¿de qué depende esto? Entonces recuerden que esto depende de la apoptosis, de la diferenciación de las células y de la proliferación de las células en el tejido. Entonces es diferente por lo menos un tejido donde el recambio es de 7 días, lo que hablábamos de los epitelios. ¿Por qué? Porque si se daña el epitelio, pues el proceso va a ser mucho más corto y la recuperación del tejido va a ser más rápida. O sea, ya el tejido no se va a demorar 7 días, sino que se va a demorar un poquito menos. Póngale unos 6 a 5 días a que aparezca un tejido maduro. De la diferenciación, es diferente yo ser una célula epitelial a una célula mesenquimal o una célula nerviosa. Recuerden que depende, no solamente también depende de eso, también depende de la reserva que yo tenga nutricional. Porque es que si yo someto a mi célula inicial a un estrés, recuerden que toda la reserva ella la va a agotar en ese estrés que la estoy exponiendo. Entonces vuelvo y la someto a un estrés mucho más grande, la célula no es capaz de soportar ese estrés y va a entrar o en apoptosis o muerte celular. Y la otra grande depende mucho de los epitelios. Entonces ahí yo le voy a dar 2 tejidos, que es el endometrio y la tiroides. Recuerden que de los órganos como tal, uno de los que tiene recambio rápido es el tejido endometrial. Y ese recambio de las células es bastante particular porque las células cursan de un epitelio por lo menos cúbico que yo veo en un endometrio proliferativo. A medida que va avanzando ese epitelio proliferativo se me está volviendo a pseudoestratificado, luego se me va a volver ciliado y luego se me va a volver secretor. Entonces uno alcanza a ver todas las fases del epitelio. Por eso es que si a ustedes les ponen una lámina de un endometrio, uno nunca en el endometrio tiene que decir epitelio cilíndrico simple, porque el tipo de epitelio depende en qué fase menstrual estoy, en fase del ciclo, qué pena, no menstrual, en qué fase del ciclo estoy. Si estoy en una fase inicial es cúbico y a medida que va avanzando va cambiando el epitelio. Y la tiroides, a diferencia de la tiroides,
La tiroides, el recambio es mucho, todos los tejidos tienen un recambio un poquito más rápido. Recuerden que los epitelios tienen 7 días, la tiroides tiene un recambio de 3 a 4 días, y esto depende mucho de la estimulación de la TSH. Recuerden que nosotros constantemente estamos bajo estímulo de la TSH. Hay hormonas que tienen un ciclo. Recuerden que hay hormonas de ciclo, bueno, el ciclo circadiano. Hay hormonas que su liberación es más fácil en la noche. Hay hormonas que su liberación es más fácil durante el día o en la madrugada, y que eso nos permite el funcionamiento normal. Entonces, por eso es que el recambio es bastante rápido. Entonces, ¿de qué depende de que yo pueda cambiar rápido un tejido? Entonces, depende del tamaño de la población de la célula, de la velocidad de la proliferación celular, de la diferenciación y de la muerte celular. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que no solamente el factor estresante externo nos va a ayudar a la muerte. Recuerden de una célula, recuerden que a medida que nosotros envejecemos, que lo vimos en la clase anterior, la célula empieza a acumular sustancias que hacen que sea más viejita, y en parte lo que nos dijo una de sus compañeros, que también que la célula pierde telómeros, y esos telómeros hace que la célula se vuelva más viejita. De paso, esa pérdida de telómeros va a hacer que el material genético de la célula se vuelva más inestable. ¿Por qué? Porque está ganando mutaciones, está ganando alteraciones de lo que yo necesito en la proliferación celular. Entonces, si una célula, por lo menos, se supone que a mí me están estimulando para yo dividir y dar otra célula, pero si yo tengo una alteración en mi material genético, se supone que yo debería entrar en apoptosis. Pero a veces el estímulo de esos factores de crecimiento, en el afán de recuperar o de regenerar el tejido, estimulan y no permiten hacer esos puntos de control. Va a permitir que esas mutaciones pasen y empecemos nosotros a tener problemas con las células en el proceso de maduración y de acúmulo de mutaciones, que más adelante nos puede llevar por lo menos a la aparición de enfermedades, ya sean enfermedades de hipersensibilidades o enfermedades asociadas a cáncer. Entonces, ustedes tienen acá qué es lo que ocurre. Cuando nosotros hablamos de los procesos en una persona adulta, recuerden que nosotros tenemos células madres adultas, ¿no? O sea, la actuación es sobre una célula madre adulta que nos va a dar células hijas. Nunca las células hijas, si no tienen el proceso de división, nos van a dar otras células, porque ahí ya no funciona, porque ellas ya pierden el proceso de dividirse. Lo que ellas tienen es que madurar y morirse. Entonces, lo que nosotros tenemos es que tenemos una proliferación celular, y esa proliferación celular, en el momento en que yo necesito hacer la proliferación, hay unos genes que están desactivados, y el ejemplo más común es en el ganglio linfático. Y les voy a explicar por qué. Entonces, espérame, volteamos acá y vemos lo del ganglio linfático. ¿Ustedes recuerdan cómo es la estructura del ganglio linfático? Creo que eso lo hablamos una vez. Me manché la mano. Este es un ganglio, ¿no? Parece un riñón, pero es un ganglio. ¿Qué es lo que yo tengo en el ganglio? Cápsula, una cápsula. Ajá. ¿Qué más tengo? Y también tengo la parte de la médula. La médula que viene acá. La corteza. La corteza. ¿Y en la corteza qué tengo? Nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. Entonces, qué pena, yo les pongo así los nódulos linfáticos, que parecen como si tuvieran puras peloticas. Y esos nódulos linfáticos, ¿qué linfocitos son? Linfocitos B. Linfocitos B. Entonces, aquí tenemos linfocitos B. Tenemos una parte medular, y en la parte medular, ¿yo qué tengo? Lo pinté al lado de algo. Cordones medulares. Cordones medulares, que son vasos sanguíneos. ¿Y qué célula predomina en esa parte medular? Las células plasmáticas. No. Es una célula que presenta antígenos, que tiene que llegar por ahí. CD4. No, el CD4 no presenta antígeno. El macrófago. El macrófago. Entonces, en la parte que nosotros conocemos como sinusoides, aquí en el ganglio también se llama sinusoide de porción medular, yo tengo vasos sanguíneos y muchos histocitos o macrófagos.
Y me falta una parte. Ya dijimos todos, el ganglio tiene con la cápsula 3, me falta una parte del ganglio. ¿Cuál es la otra parte del ganglio? La paracorteza. ¿Y la paracorteza por quién está formado? ¿Por qué células? ¿Cuáles nos faltan? Las reticulares, ¿no? No. Linfocitos T. Los linfocitos T. Entonces, aquí están los linfocitos T. Entonces, mire que, ¿cómo les pinté? Los nódulos que tienen linfocitos B, los linfocitos T están aquí regados, no tienen forma ni nada, están ahí regados como punticos, y se entremezclan con los vasos sanguíneos de los sinusoides y con los histocitos. Por eso es que los histocitos llegan. Recuerden que en el interior de los nódulos linfoides yo tengo células dendríticas, ¿no? Se llaman, esas células, si tienen un nombre, se llaman células dendríticas de Langerhans, por eso hay una enfermedad también de ese tipo de células, y son las encargadas de recibir lo que el macrófago recibe acá. Les voy a hacer el agregado linfoide un poquito más grande. Entonces, yo en el agregado linfoide tengo varios sitios. En la parte central es donde yo me divido, ¿cierto? Y en la parte periférica es donde yo empiezo a madurarme, y la idea es madurarme para producir ¿qué célula? El linfocito B, ¿qué célula madura? ¿A qué célula madura el linfocito B? ¿A ninguna? ¿A la célula plasmática? A la célula plasmática. Entonces, ¿yo dónde voy a encontrar la célula plasmática si yo crezco de adentro hacia afuera? ¿En qué parte? En la parte externa del nódulo. En la parte externa. Entonces, si es acá, yo voy a encontrar la célula plasmática aquí alrededor. Si es acá, la encuentro acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En la parte central es donde yo voy a tener unas células que se llaman así, se llaman centroblastos. ¿Qué es la palabra blastos? ¿Qué quiere decir la palabra blastos? ¿Maduro o inmaduro? Inmaduro. Inmaduro, profe. Inmaduro. Generalmente es el término que nosotros utilizamos cuando vemos capas embrionarias terminadas en blastos, entonces es inmaduro. Entonces, aquí yo tengo mis células germinales, o sea, mi célula, por eso es que se llama centro germinal, tengo mis centroblastos, y esos centroblastos lo que yo quiero es que ellos se dividan, ¿cierto? ¿Será que cuando yo quiero que ellos se dividan, yo necesito que tengan activado el BCL2 o desactivado el BCL2? ¿Ustedes qué opinan? Recuerden, ¿cuál es la función del BCL2? ¿Qué es el BCL2? Es antiapoptótico. Es antiapoptótica. Entonces, normalmente cuando yo la tengo activada, ¿qué quiere decir? ¿Funciona la apoptosis o no funciona la apoptosis? No funciona. No funciona. Es como si yo tuviera la luz prendida y apagada. Entonces, necesitamos que la luz esté prendida para que no funcione la apoptosis. Entonces, en la parte central, yo lo que necesito es dividir a la célula, pero que no se me muera. ¿Por qué necesito que no se me muera? Porque es que no me sirve que se esté dividiendo y que se me muera de una vez. O sea, eso no me sirve. Lo que a mí me sirve es que a medida que yo salgo de aquí de la parte central y empiece a madurar, ahí sí detecten si yo sirvo o no sirvo. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí yo tengo el chip prendido para que no me funcione la apoptosis. Pero de aquí para afuera voy a tener el chip abajo, pues no tan abajo, para que si me detectan algo, yo empiece el proceso de apoptosis. ¿Me entendieron lo que les estoy diciendo o no? O lo vuelvo y lo explico. Profe, ¿podría volverlo a explicar, por favor? A ver. Lo que ocurre es que en la mayoría, cuando ustedes necesitan hacer un proceso de división celular rápido, ¿cierto? Es que cuando generalmente nosotros tenemos ganglios linfáticos en los nódulos, ¿cierto? Cuando yo hago la presentación de antígenos, porque se lo presento al CD4,
ese nódulo o ese agregado linfoide que ustedes tienen acá, yo ya no lo voy a tener como primario, sino lo voy a tener como secundario, que es que voy a ver unas capitas que me están indicando que la célula plasmática está dividiéndose, o sea, que está madurando la célula plasmática, qué pena. Cuando yo me estoy dividiendo, o sea, me estoy dividiendo como loca, ¿yo necesito tener activada la apoptosis o no necesito tener activada la apoptosis? En el proceso de división inicial, ¿necesito tenerla activada o no activada? Yo le estoy mandando señales a la célula y le estoy diciendo, oiga, divídase. Pero en ese momento yo necesito activar la apoptosis o necesito dividirme. ¿Qué necesito? Mandar un factor de crecimiento y le estoy diciendo al centroblasto, oiga, divídese. ¿A él le sirve dividirse o morirse? ¿Qué le sirve a él? Dividirse. Entonces, por eso en la parte central yo voy a tener activado el BCL2, o sea, que definitivamente no me funciona el proceso de apoptosis. ¿Por qué? Porque yo ahí necesito que la célula se me divida solamente. Pero resulta que la célula se puede dividir, sí. Pero yo necesito que la célula empiece a hacer un proceso de maduración para llegar a ser una célula plasmática, que es lo que yo necesito. Entonces, por lo menos nosotros tenemos en la periferia del centroblasto, tenemos una capa que se llama centrocitos y esos van ganando unos antígenos en la superficie y van perdiendo unos antígenos en la superficie. Pero a su vez, como yo necesito, ¿cuál es la función de la célula plasmática? Producir anticuerpos. Producir anticuerpos. Entonces, nosotros acá necesitamos que la célula se divida como loca, pero no necesito que se muera. O sea que el BCL2 tiene que funcionar como una proteína antiapoptótica. O sea que yo lo tengo obligatoriamente en esta parte, yo no voy a tener células que se mueran, porque no lo necesito que se mueran. Pero a medida que ellas salen de esta parte central y empiezan a madurar a centrocitos, hay 3 tipos de centrocitos, luego viene el linfocito prolinfocito B, luego viene el linfocito B, luego viene célula plasmática. A medida que yo maduro, para hacer la función de producción de inmunoglobulinas, yo necesito de por lo menos de hacer procesos de transcripción de proteínas, ¿cierto? En ese proceso de maduración, donde yo estoy ganando, perdiendo, haciendo más proteínas, menos proteínas, si hay un error en mi material genético y lo detecta mi P53 en este segmento de aquí para allá, o sea, saliendo del centro germinal hacia la periferia, por lo menos se encuentran un error aquí en esta parte, mi P53 me detiene y dice, espere, lo arreglamos, pero si yo no lo arreglo o no soy capaz de arreglarlo, ahí sí yo necesito que empiece a funcionar mi apoptosis. Entonces, aquí obligatoriamente saliendo del centro germinal hasta donde tengo las células plasmáticas, ahí sí yo tengo activado mi secuencia del BCL2 con las proteínas del VAX, ¿recuerdan? Si viene una señal, el P53 me bloquea el BCL2, el BCL2 el BCL6, las familias también intervienen el P16 y 21, me bloquean la proteína que está, o me bloquean el gen, para que no sigan produciendo proteína BCL2 y me bloquee el VAX, me permite la apertura del VAX para que se libere el citocromo C y haga el proceso de apoptosis. Pero ese proceso no va a ocurrir acá. ¿Sí me entendieron un poquito? O sea, en la parte central, yo siempre voy a ser antiapoptótica, siempre. O sea, nunca voy a tener funcionando la apoptosis normal. O sea, normalmente es que no funcione la apoptosis ahí en la parte central. Y lo normal es que de aquí para allá sí funcione muy bien la apoptosis, porque yo aquí necesito dividirme, de aquí a allá sí necesito madurar, y a medida que yo maduro me detecten algunas alteraciones, y si las detectan, pues que me activen la apoptosis y yo entre en proceso de apoptosis. ¿Sí me entendieron o están todavía enredados? Porque es que necesito pasar a una cosa de linfomas aquí de una vez. ¿Sí o no? ¿O qué parte no entienden? Escucho. Jóvenes, si no me dicen nada, paso. Paso para la otra. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Por mi parte, sí, profe. ¿Sí?
Yo creo que sí, porque no dicen nada. Nadie dijo nada. Ah, bueno. ¿Por qué les digo que es la diferencia? Nosotros tenemos, esto se llama centro germinal, que es donde están las células que se están dividiendo. Esta capa se llama manto. Y donde están las células plasmáticas ya maduras se llama la porción marginal. Les cuento que nosotros tenemos un linfoma centromarginal, un tumor centromarginal, un linfoma del manto y un linfoma marginal. ¿Sí me hago entender? O sea, de cada una de las partes de la célula yo puedo tener una contraparte mala. ¿Qué pasa con el linfoma folicular? El linfoma folicular tiene una característica particular, que resulta que tiene mutado el BCL2 y ese BCL2 se va a mutar en la parte periférica, no en la parte central, ¿no? Porque recuerden que en la parte central yo siempre va a funcionar antiapoptótico, pero ese BCL2 va a estar mutado en la parte externa del centro germinal. Recuerden que cuando yo le digo que está mutado, o sea que ahí sí va a haber apoptosis, profe. No, no va a haber. Recuerden que en la parte externa, ahí ya me doy cuenta que no me entendieron. Hago este cuadrito. Esta parte central es donde yo me estoy dividiendo. Aquí yo necesito dividirme. Empiezo a hacer huevitos. En la parte central a mí me interesa dividirme más no morirme. Entonces, si yo necesito dividirme más no morirme, ¿cómo funciona el BCL2? ¿Como antiapoptótico o proapoptótico? O sea, ¿está activado o está desactivado el BCL2? Activado. Está activado. O sea que se me va a comportar como antiapoptótico, ¿cierto? Resulta que yo tengo estas bolitas, pero yo estas bolitas necesito que cuando salgan de aquí vayan ganando palitos, o sea, se me vayan convirtiendo en un sol, palitos, más palitos, y cuando lleguen aquí a la periferia sean un sol completico. Eso es lo que yo necesito. Esto es lo que se llama maduración, o sea que cuando yo salgo de la parte central a la periferia me estoy volviendo más madura. Para yo ganar estos palitos necesito de un proceso de hacer proteínas. ¿Y yo cómo hago proteínas? ¿Con qué proceso? ¿Dependo del núcleo para hacer proteínas o no dependo del núcleo para hacer proteínas? Transcripción, profe. De la transcripción. Entonces, si yo dependo de la transcripción para hacer proteínas, o sea que yo dependo de mis genes reguladores del ciclo celular, ¿cierto? Porque estoy haciendo un proceso de transcripción, ya sea para producir proteínas, ya sea para dividirme, recuerden que la división es acá, entonces aquí no es tanto dividirme, sino para ganar proteínas. Si en ese proceso de transcripción yo hago una secuencia anómala, ¿quién me lo va a detectar? El P53. El P53. También lo puede detectar el P. Recuerden que todos los de la familia del P, P16, P53, 21 y 16. ¿Qué hace el P53? Detiene y activa la apoptosis. Entonces él detiene y dice, primero un rearreglo, vaya y arregle, se vuelve y haga la secuencia, pero cuando ve que no hacen la secuencia otra vez, me activa la apoptosis. Entonces resulta que yo necesito que esta célula que me haga este palito, tuvo un proceso, en el proceso de transcripción no fue capaz de hacerlo bien, el P53 lo detuvo, no pudo hacer el rearreglo, entonces el P53 recuerden que bloquea el BCL2, o sea, bloquea el gen y le dice, oiga, no siga produciendo la proteína, para poder iniciar el proceso de ¿qué? Si yo bloqueo el BCL2, ¿qué voy a iniciar? La apoptosis. La apoptosis, entonces esta célula se me va a morir, en proceso de apoptosis, ¿sí? Pero mire que la muerte no ocurrió en la parte central, sino ¿dónde empezó a ocurrir la muerte? En la periferia. Eso es lo normal. La otra célula que yo tengo aquí, esta sí tuvo una transcripción adecuada, entonces empieza a ganar palitos hasta volverse un sol. Pero si en algún momento por aquí volvió a tener un problema en el proceso de transcripción y no lo detectó, entonces esta se puede morir. Y esto es lo normal que ocurre, lo normal. Ahora hagamos el proceso en cáncer. Esto, lo que yo les pinté como un cuadrito, es el agregado linfoide que nosotros lo llamamos folículo. Y nosotros tenemos un
linfoma que se llama linfoma folicular, o sea, un linfoma que afecta el folículo, todo el folículo, tanto la parte central como la periferia. Y ese linfoma folicular se divide en varios punticos, o sea, si es centroblástico, o sea, dependiendo del linfocito que afecte, yo le tengo un nombre. ¿Qué pasa en ese linfoma folicular? Recuerden que en la parte central, como a mí me interesa dividirme, el BCL2 sigue funcionando como antiapoptótico, o sea, ahí yo no voy a tener ninguna alteración. Pero resulta que yo necesito que esta célula madure. Recuerden que yo necesito que sea un sol, ¿no? Y el sol lo pinté con palitos rectos. Pero resulta que esta célula, en lugar de madurar, para hacer un sol, empieza a hacerme palitos hacia adentro. ¿Cierto? ¿Está madurando como yo necesito que madure como un sol o está madurando diferente? Diferente. Diferente, está madurando diferente. Entonces se supone que cuando ella está haciendo esta maduración diferente es porque hay un problema. ¿En dónde? ¿En dónde está el problema? Te lo estoy señalando. En la transcripción. En la transcripción. O sea que, ¿quién debió haberlo detectado? El P53, el P53 21, y 21 y 16, cualquiera de esos. Pues resulta que el P53 lo detecta y dice, oiga, usted está haciendo algo que no debe hacer porque no está madurando como debe madurar. Entonces me voy a activar. Cuando yo me activo, bloqueo el BCL2 para que no me siga produciendo las proteínas antiapoptóticas. Eso es lo normal que yo debo hacer. Pero resulta que el BCL2 está mutado. ¿Qué quiere decir que está mutado? Que cuando el P53 libera la proteína para bloquearme el BCL2, esa proteína no tiene en dónde engancharse, entonces como no tiene dónde engancharse, no me va a dejar de producir la proteína antiapoptótica. Y si no me deja de producir la proteína antiapoptótica, ¿qué pasa con la apoptosis de estas células? ¿Va a ser apoptosis o no va a ser apoptosis? No, porque está bloqueado. Está bloqueado, entonces ellas van a tener el BCL2 mutado. ¿Ya me entendieron? Ahora sí. Ahora sí les quedó bien claro. Entonces, ellas van a tener el BCL2 mutado. Entonces, cuando yo le hago en inmunohistoquímica el BCL2, en lugar de marcarme como me debe marcar el BCL2 acá, porque es que aquí tiene que ser antiapoptótico, me va a marcar el BC y aquí no debe marcar la proteína normalmente. Entonces, como lo tenemos mutado, me va a marcar todo el centro germinal. Entonces, mire que yo tengo una parte que funciona normal, por eso es que yo les digo que tienen que saber un poquito de histología y en patología tienen que saber un poquito de todo. Porque es que si yo no sé cómo funciona normalmente o cómo se ubican normalmente los genes, cuando el patólogo te habla, recuerden que cuando yo digo BCL2 positivo, no quiere decir que el BCL2 está permitiendo su proceso normal, sino que sigue comportándose como antiapoptótico, o sea que no tengo el chip que me lo desactive para que me deje entrar el proceso de la apoptosis. Y si ese BCL2 está mutado, ¿qué ocurre con la proliferación celular? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser mayor. Va a ser mayor, exactamente, y puedo ganar mutaciones. Entonces, eso es lo que quiere decir la parte de la proliferación. Nosotros tenemos células que en la parte, o sea, donde yo estoy cerca a mi célula madre, yo necesito estarme dividiendo en ese momento. Pero cuando yo ya necesito empezar a madurar, ahí es donde mis genes se dan cuenta si yo estoy madura y si tengo comportamiento normal de mi material genético, de tal manera de que si encuentran que hay una falla en alguno de los procesos, de una vez se active el proceso de proliferación. Eso es lo que nosotros llamamos, bueno, cuando veamos neoplasia se van a dar cuenta que eso es el escape que tiene algunas células normales en la proliferación que vienen anormales y que se activa el proceso de apoptosis. Entonces la idea es que esas células se dividen de tal manera que si ustedes ven la gráfica se tienen que diferenciar. Mira el ejemplo del ganglio, en la parte central yo me divido, pero a medida de que me alejo me voy volviendo más especializada de acuerdo a la función que yo necesito, de tal manera de que vaya a cumplir la función por la cual me estoy dividiendo. Y ese proceso es un proceso constante, no es un proceso lento,
es un proceso que depende mucho, con decirles que los ganglios linfáticos a veces se hacen un proceso de hiperreactividad. ¿Por qué hacen el proceso de hiperreactividad? Porque yo le estoy exponiendo mucho a agentes que hacen que se me active el ganglio linfático, por lo menos el hecho de que a ustedes se les aumente el tamaño del ganglio cuando uno tiene una faringitis no quiere decir que usted tiene un linfoma. Eso es característico y eso se llama, si la célula se está dividiendo constantemente en el folículo, aquí, ¿cómo se llama el proceso de adaptación cuando yo me divido? ¿Cómo se llama ese proceso? Hiperplasia. Entonces el folículo puede hacer hiperplasia folicular. ¿Por qué? Porque yo me divido y la célula madura como solecito, pero ella no tiene ninguna alteración, o sea, está madurando normal, y yo necesito producir muchas células plasmáticas, o sea, muchos solecitos para que vayan y me ataquen el agente causal. Si ese proceso no... Perdón, profe. Era lo que nos decían en el capítulo de la linfadenitis, creo que era. Exactamente. Ese es un proceso normal de reactivación normal. Claro que este es por lo menos cuando hay procesos bacterianos lejanos. Por lo menos a veces las bacterias, recuerden que pueden viajar por el torrente sanguíneo y un sitio de drenaje es el ganglio linfático. Entonces yo puedo tener una linfadenitis aguda, que tengo el ganglio linfático con hiperplasia, pero resulta que se empiezan, cuando yo digo linfadenitis aguda, ¿qué debe aparecer en el ganglio linfático? ¿Qué célula? Para yo decir que es aguda. Neutrófilos. Los neutrófilos. Entonces empiezan a aparecer los neutrófilos en el ganglio linfático. Resulta que un neutrófilo en el ganglio linfático no debe estar, porque recuerden que este es más de linfocitos. El neutrófilo debe estar o en médula ósea, madurando, o debe estar en el torrente sanguíneo, o algunos en tejido asociado, pero aquí nosotros no debemos tener neutrófilos. Si aparece neutrófilo, entonces nosotros ya sabemos que es un aumento, o sea, es una inflamación del ganglio linfático agudo. Y si continúa crónica, pues entonces es una linfadenitis crónica, que es cuando nosotros vemos los folículos, porque es que están reactivos, más grandecitos, a veces se hinchan tanto, esos folículos que se pasan del sitio, o sea, empiezan a meterse, y no quiere decir que es un tumor, sino que como crecen tanto, hacen hiperplasia, entonces empiezan a aparecer en muchos sitios, uno lo puede ver así, muchas pepitas, pero no quiere decir que sea un linfoma folicular. Generalmente cuando llega esto nosotros tenemos que hacer el inmuno, ¿no? Para mirar que no sea un linfoma folicular, es la forma de descartarlo. Pero les quedó claro esa partecita de la proliferación, y en el nicho de proliferación yo no necesito que ocurra tanta apoptosis, donde yo necesito que ocurra apoptosis es en la periferia, donde yo ya empiezo el proceso de maduración. Entonces, ¿de qué depende la actividad proliferativa? Volvemos a repetir, de los tejidos lábiles, de los tejidos quiescentes y de los tejidos permanentes. Recuerden que hay sitios en el parénquima cerebral que ya se comprobó que tienen un proceso de división celular. O sea, no todos los sitios hacen el proceso de muerte celular permanente. Hay unos sitios que ya se han comprobado que tienen división celular, pero es diferente a la parte de plasticidad, ¿no? Porque esa es la otra. Una de las cosas que se comprobó también en los pacientes que tienen lesiones neurológicas es que el cerebro tiene plasticidad, o sea, que a veces el lado, por lo menos se me dañó el lado, recuerden que si se me altera el lado izquierdo, se me daña el lado derecho, ¿no? Por el cruce de los cables. Entonces hay pacientes que pierden movilidad, pero el lado que les quedó tiene la capacidad de cumplir otras las funciones del lado que se les dañó al paciente, y dependiendo del sitio y de la localización de la lesión. Recuerden las células madre, o jóvenes, nosotros los adultos, nosotros que somos adultos no tenemos células madre pluripotenciales, nosotros son células madre somáticas, las únicas células madres casi como multipotenciales que tenemos son las de la médula ósea, o sea que esa parte de que venga y yo te saque plasma y que te saco sangre y que en la sangre yo te saco la célula madre para inyectarte para las arrugas, eso es mentira, o sea, te inyectan es plasma, porque nosotros realmente lo que tenemos y eso no es tan fácil captarlas ni activar. Si ustedes se dan cuenta, la célula madre es difícil de activar,
Solamente con el ejemplo del hígado, si fuera tan fácil activarla, créanme que no tuviéramos tanto problema cuando hay enfermedades renales, no tuviéramos tanto problema por las enfermedades hepáticas y sería más fácil tratar al paciente. Esto ya lo habíamos hablado un poquito, se lo vuelvo a recordar. Recuerden que las únicas células madre que tienen la capacidad de tanta plasticidad y se ha comprobado es la célula madre pluripotencial que está que proviene ya de cuando ya pasa de módulo a blastocito, y que lo ideal es que estas células madre se diferencian de acuerdo a la matriz extracelular que tú le pongas. Entonces, si son células madre pluripotenciales, si tú necesitas que te den vasos sanguíneos y le pones la matriz extracelular del vaso sanguíneo, te va a dar vasos sanguíneos, células neuronales, células de Langerhans, o sea, y la otra gran ventaja de estas células madre, o lo ideal de estas células madres, es que no tienen antígenos en la superficie, entonces la capacidad de rechazo sería nula. Recuerden que como les contaba al principio, lastimosamente esta técnica no se debe hacer, pues por la parte ética, porque habría que interrumpir los embarazos casi en su primera semana, y el otro es el costo y la venta, o sea, lo que les da susto, y en la parte de ética lo que trataron de manejar era de que fuera improbable la destrucción del embarazo, eso es uno, porque se vería algo comercial. Yo me embarazo para que tú lo interrumpas y la mórula o el blastocito que tú me vas a extraer tiene un valor de tantos millones de pesos. Entonces la idea es que eso no se vea comercial, por eso es que la regulación fue bastante estricta, igual que en la parte de clonación. Y se está manejando sí células madre, pero no tan primitivas como estas, o sea, entre comillas primitivas porque no tienen antígenos en la superficie, sino unas células madre un poquito más maduritas, que es en el cordón umbilical, pero independientemente tratan de tener no tantos antígenos para disminuir el efecto de rechazo de los órganos. La otra es que había un documental, por lo menos en los pacientes, ustedes recuerdan lo que hablábamos cuando hablábamos de enfermedad teromatosa, ¿cierto? Cuando yo tengo una arteria, aquí se las hago, que el paciente ya tiene por lo menos una placa teromatosa y tiene hipertrofia, ¿dónde es que se me hacen los laterales? El flujo viene así. Encima del flujo, debajo del ateroma. Entonces resulta que el señor tuvo una placa inestable y se le cerró y se infartó, ¿no? Entonces aquí ¡pum!, se infartó el señor, porque no le llega a las colaterales. ¿Qué es lo último que están haciendo? Lograron sacar, por todos los procesos que ellos hacen, factor de crecimiento endotelial. Lo lograron extraer. Entonces, en lo que estaban probando, que cogieron a unos pacientes que ya no eran operables, que no había opción porque toda la arteria estaba tapada, habían unos segmentos que no estaban tapados, pero el daño a nivel miocárdico era bastante marcado. Entonces empezaron a estudiar y cogieron esa parte de la población, y como era la única opción que tenían, los pacientes aceptaron. La gran desventaja es que toca abrirles el esternón, abrirles el corazón y tener el corazón abierto. Es la única desventaja de la técnica, o sea, casi nada. Entonces, ¿qué lograron encontrar ellos? Que si ellos, como pudieron extraer el factor de crecimiento endotelial, entonces ellos lo que hacían era que en los sitios donde verificaban que no tenía obstrucción el señor, por lo menos el señor tenía obstrucción aquí y aquí, pero aquí arriba no tenían, entonces ellos aplicaban en la superficie del corazón, en ese segmento, factor de crecimiento endotelial exógeno. O sea, yo lo estoy aplicando, no es porque la célula me lo produce. Recuerden que la célula produce factor de crecimiento para las colaterales de aquí abajo. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos aplican ese factor de crecimiento endotelial? Empezaron a ver que se formaban los vasos colaterales en el sitio que yo lo necesito, o sea, por encima del sitio de obstrucción. Entonces empezaron a aparecer las colaterales acá, donde yo necesitaba, y la clase funcional del señor mejoraba muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no se hacían debajo de las obstrucciones, sino que yo ubicaba los sitios de los vasos donde mejor necesitaba las colaterales y hacía que esas colaterales crecieran hasta el sitio que yo necesito que den buena perfusión.
Pero lo malo de esta técnica es lo que yo les digo, toca al paciente quitarle el esternón, quitarle el pericardio, o sea, abrirle el pericardio, exponer el corazón y más o menos el proceso demora, ponían ahí más o menos entre 3 a 4 horas. La ventaja es que no hay que hacer circulación extracorpórea, que es quitarle la circulación al paciente, el corazón está latiendo y ellos están haciendo esto. Pero la desventaja es que este procedimiento hay que hacerlo varias veces, o sea, con una sola aplicación no me va a dar toda la colateral, sino que tengo que hacer varias aplicaciones. Entonces, casi siempre el procedimiento lo hacían una vez a la semana, casi por un mes completo, y el riesgo de estar yo abriendo el paciente, quitándole esternón, quitándole, abriéndole, etcétera, etcétera. Recuerden que el proceso inflamatorio en el sitio, porque estoy causando una lesión, así sea quirúrgica, me va a generar, ¿se acuerda el depósito de fibrina en ese dibujo que veíamos, que puede hacer como adherencias al pericardio? Me puede formar eso y me va a generar otro problema más adelante en el llenado y en la parte de la relajación del corazón. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que la parte del estudio de, pues lo ideal sería... ¿Pero todavía lo siguen haciendo? Eso lo sigan haciendo, eso está en etapa experimental porque lo que quieren hacer es que no sea tan periférico, o sea, lo que quieren hacer, o sea, tan directo. Lo que quieren llegar a hacer es que por lo menos se inyecte y que si yo necesito que actúe en el corazón, llegue al corazón, pero el problema es que a mí me lo inyectan en el brazo y me va a hacer colaterales es en el brazo y no en el corazón, porque él actúa es en el sitio donde tú estás inyectando directamente. Entonces están mirando la forma de cómo hacer que no sea tan traumático, porque en sí la técnica es muy buena, o sea, haber encontrado la forma de sacar factor de crecimiento endotelial y empezar uno a hacer colaterales donde uno necesita la colateral sin necesidad de ponerle al paciente stent, sin necesidad de hacerle al paciente un injerto de la safena, es una maravilla. Pero el problema es que lo traumático, toca abrirle el esternón, quitarle el y hacer 2 o 3 posturas para que la colateral llegue a crecer tanto. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es, en lo que veía el documental decían que lo que están tratando de hacer son 2 cosas, o hacer uno donde el factor de crecimiento tenga el tiempo que yo necesito, o sea, lo aplique una vez y listo, y ya con esa aplicación se haga todo lo que yo necesito hacer de colaterales, o que es el tener una técnica que no sea tan invasiva, o sea, por lo menos que sea como el cateterismo, pero el problema del cateterismo es que tú aquí no necesitas llegar a la arteria, sino que necesitas es ponerlo en la parte de la superficie para que los pericitos empiecen todo el proceso y la célula endotelial empiece el proceso. Entonces, lo que querían era mejorar la técnica porque ha sido más efectiva en los pacientes que ya no tienen opción, sobre todo los pacientes que son revascularizados, que ya tienen un poco de, mejor dicho, todos los vasos. Cuando los pacientes, una vez hice una necropsia a un paciente que le habían sacado la safena, ustedes saben cuál es la safena, ¿no? Vieron anatomía. Recuerden que es una vena. Le sacaron la safena y se la pusieron en el corazón como colateral. Créanme que la safena se convirtió igual que la arteria que él tenía, llena de puro placas de colesterol. Esas placas de colesterol vuelven los vasos sanguíneos como un tubo de PVC, tanto que uno no es capaz de cortarlo ni siquiera con el bisturí. Y se vuelven igual de tortuosos. ¿Por qué? Porque es que ya el flujo sanguíneo no se va a comportar como una vena, sino empieza a comportarse como una arteria. Y empieza a sufrir todas las enfermedades de una arteria. Y si ese factor de riesgo de hipercolesterolemia no se mejora, pues va a seguir con el depósito hasta que se llegue completamente la formación de la placa ateromatosa. Recuerden que nosotros tenemos las células madres adultas o somáticas, esas están en un microambiente o en un nicho, y recuerden que el nicho está constituido por células mesenquimales y células endoteliales, y aquí ustedes tienen el nicho. Entonces, por lo menos, si yo tengo una célula madre del epitelio, recuerden que ellos están alrededor de los folículos pilosos. Si es por lo menos en la parte de los epitelios gastrointestinales, están en la parte inferior del epitelio, donde más están las células madre. En los epitelios escamosos están en la parte de la base, igual que en los otros epitelios, y en la parte de la tríada portal, pues yo lo voy a encontrar la célula Val alrededor de la tríada portal. Recuerden que lo más inmaduro son los blastos, pero nosotros en sí no tenemos blastos, los únicos sitios de blastos son los linfocitos
y algunas células inmaduritas, lo que me da la progenie de la médula ósea, que me da algunos blastos que son los inmaduritos, que son las células, las únicas células madre que nosotros sí tenemos que tienen un potencial un poquito pluripotencial. Pero a pesar de eso, son células que empiezan a ganar antígenos en la superficie y por eso no es tan fácil tampoco el trasplante de médula ósea en los pacientes que necesitan trasplante. Esto es cuando se empezó a mirar cómo hacía para usted poder sacar. Entonces mire lo que hace en el proceso, que es la misma gráfica que nosotros miramos, que nosotros de acuerdo a la matriz extracelular, el pH, etcétera, usted puede hacer un cambio morfológico de esa célula y esa, pues no tanto de la célula, sino de la célula que me va a dar a esa célula y me puede dar cualquier célula que yo necesite, ya sea una célula STEM, un glóbulo rojo, neuronas, sobre todo células musculares. Si ustedes se dan cuenta, estos trabajos se hacen más para los tejidos que son permanentes. Hay una cosa que se llama transdiferenciación. Y la transdiferenciación es lo que nosotros llamamos como un cambio de diferenciación de una célula a un tipo a otro, que es lo que se llama la plasticidad de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pero ojo, esa transdiferenciación no se da con la célula somática. O sea, la célula, por lo menos la célula del hígado, ¿será que puede decir, ay, no, ya no quiero ser célula oval, quiero ser una célula madre del epitelio? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo hacer ese proceso o no lo puedo hacer? ¿Será que la célula oval puede decir, ay, no, ya no quiero ser una célula madre oval, quiero hacer una célula madre del miocardio? Y se va al miocardio y lo puede hacer. No. Ojo, ese proceso de transdiferenciación ocurre en las células pluripotenciales, pero en las células somáticas no, en las células madres somáticas no. Entonces, esa es la capacidad, lo que me da la matriz extracelular y los estímulos que yo tengo, que es que si mi matriz extracelular me permite, o por lo menos yo soy una célula mesodérmica y resulta que la célula mesodérmica me puede dar células endoteliales y células del músculo esquelético. Entonces, si yo le pongo una matriz extracelular de músculo esquelético, te voy a dar células musculares esqueléticas. Pero si te pongo una matriz extracelular de célula endotelial, te voy a dar una célula endotelial. O sea, esa es la transdiferenciación que yo puedo cambiar de acuerdo a la matriz extracelular que ustedes me aporten. La célula, algunos me pueden decir, pero doctora, entonces las células de los epitelios que hacen metaplasia no hacen proceso de transdiferenciación. ¿Ustedes qué creen? ¿Las células epiteliales me pueden hacer proceso de transdiferenciación? ¿En las zonas de transición? Si le cambia el pH, lo que nos ocurre con el esófago de Barrett. Sí, ellas sí pueden, profe. Sí, profe. Ojo, recuerden que transdiferenciación es cambiarme yo de un tejido a otro, ¿no? No, no o sea, puede. ¿yo puedo ser epitelial y convertirme en mesodérmica? No, no se puede. Ellas no hacen proceso de transdiferenciación. El hecho, o sea, yo soy una célula cilíndrica, me cambio a un epitelio escamoso, pero resulta que sigo siendo epitelial. Yo no soy una célula cilíndrica y digo, ay, no, ya no estoy cansada de ser una célula cilíndrica. Hoy quiero ser una neurona. ¿Será que lo puedo hacer? No, en la metaplasia. O sea, ninguna. O sea, las células somáticas, las grandes de nosotros, no pueden hacer esos cambios de transdiferenciación porque ya son células maduras. Entre las células que son más inmaduras, o sea, las células madres más primitivas, sí lo podemos hacer. Recuerden el ciclo celular, esto es importante para hacer el proceso de reparación. Recuerden que nosotros tenemos una fase G1, una fase presintética, una fase sintética, una premitótica y una mitótica. Cada fase depende, es un ciclo, o sea, por el mismo ciclo, cada fase depende de su adecuado funcionamiento. Recuerden de que yo tengo genes que me regula cada fase, hay unos genes que potencian de una fase a otra, y hay unas sustancias que son proteínas que ayudan al anclaje y que siga recorriendo el ciclo celular. Esto nosotros, el ciclo celular lo vamos a tocar un poquito más en la parte de neoplasias,
sobre todo porque vamos a hablar de los genes reguladores del ciclo celular, porque son los que están alterados en el proceso de neoplasias. Entonces, a veces uno es tan de buenas, o hay pacientes tan de buenas que tienen por lo menos mutación del P53, P21, mutación del BCL2, mutación del BCL6, mutación del WT1 y una mutación de ciclinas. O sea que tienen mutado todo lo que nos regula a nosotros el ciclo celular. Y como tiene mutado esos genes, pues va a permitir que el ciclo celular continúe y pase de largo cualquier proceso anómalo que venga en el material genético. Los factores de crecimiento, volvemos a tomarlo, porque recuerden que para yo poder reparar el tejido o para poder regenerarme, necesito tener factores de crecimiento que me estimulen, ya sea para la división celular o ya sea para la producción de proteínas como el colágeno. Ustedes tienen diferentes factores de crecimiento. Tenemos el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento plaquetario, el factor de crecimiento transformante y muchos factores de crecimiento que son producidos por macrófagos, por células propias del tejido, por células endoteliales y por fibroblastos. Aquí sigue la lista de los factores de crecimiento. Y recuerden la función que nosotros podemos ser autocrinos, podemos ser paracrinos y podemos ser endocrinos. Y generalmente es constante el flujo. Entonces nosotros tenemos normalmente un feedback, recuerden que siempre es un feedback negativo, que cuando yo ya estimulo la célula, pues mando la señal para que no siga mandando la señal, ya sea si yo lo produzco, ya sea porque estimule a la del lado o ya sea que sea endocrino, también hago el mismo proceso. Recuerden los receptores que los necesitamos para ya sea división de celular o producción de proteínas, que era lo que habíamos hablado, y esta es la parte de regeneración y reparación. Entonces, recuerden que el hígado, sobre todo este proceso, no lo vemos en pacientes con hepatitis, no se ve en pacientes con hepatitis alcohólica tampoco. Cuando uno empieza y ustedes leen cirrosis, a veces hablan de nódulos de regeneración, pero es que esos nódulos de regeneración no es que sean nódulos de hepatocitos que se están creciendo, sino que son nódulos de hepatocitos que quedan encerrados y empiezan a hacer otros procesos que más adelante cuando veamos, si alcanzamos a ver hepatitis, lo vamos a tocar un poquito más acerca de los nódulos de regeneración en la parte de los procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué ocurre cuando a mí me hacen una hepatectomía? Entonces, recuerden que el hígado se puede retirar un segmento, yo se lo doy a un donante, y mi segmento, siempre y cuando yo no tenga ninguna enfermedad, hace dos procesos. Uno, el mismo proceso inflamatorio puede inducir a la activación de la célula oval para empezar el proceso de hiperplasia. Pero recuerden que el proceso de hiperplasia, yo necesito que la célula madure y que llegue a un proceso de que pueda cumplir las funciones normales de la célula hepática que yo necesito. En ese proceso de maduración, no es que la célula se dividió ya de una célula madura, no, la célula tiene un proceso de maduración, entonces no alcanza a cumplir las necesidades que yo necesito, porque es que el hígado no deja de funcionar, el hígado sigue funcionando. Y si a mí me operaron, pues estoy recibiendo medicamentos, estoy recibiendo antibióticos, estoy recibiendo varias cosas que necesita la parte metabólica del hígado. Entonces, un proceso de adaptación que es rápido en el hígado, que no necesita, bueno, sí necesita de factores de crecimiento, pero que yo lo necesito en ese momento en que me están retirando el segmento del hígado, es el proceso de hipertrofia. Entonces, primero los hepatocitos se vuelven más grandes. Entonces, ese hepatocito que se volvió más grande tiende a compensar a veces en tamaño el hígado que se fue. Entonces, hay pacientes que no me alcanzan a hacer el proceso de regeneración, sino que las células hepáticas alcanzaron a ser tan gorditas que no hubo necesidad de hacer el proceso de división y la célula oval se quedó dormida y se le olvidó entrar en proceso de división y se me queda en hipertrofia. Pero hay pacientes que ese proceso inflamatorio sí alcanzó a activarme los genes silentes de las células ovales y estas van a entrar en ciclo celular y entonces ese proceso de ciclo celular, si ustedes se dan cuenta, empieza por activación de algunas citoquinas que me van a activar la célula madre y esa activación me activa genes embrionarios que me permite el proceso de división celular para hacer la parte de regeneración. Entonces recuerden que el hígado me hace la parte de
hipertrofia y la parte de hiperplasia, pero a veces la que más predomina es la parte de hipertrofia. Ya con el tiempo, si nosotros le hacemos una ecografía al paciente, por eso se habla que en el hígado, después de un año, va a tener el mismo tamaño que el hígado que el paciente donó, o sea, va a tener el mismo tamaño inicial que tenía el hígado como tal. Hay una cosa, resulta, ¿cómo crece la próstata? ¿Por influjo de quién crece la próstata? ¿De andrógenos? Sí, señor. ¿Y de quién más? Bueno, solamente andrógenos. Resulta que... ¿Ah? ¿Señor? La dihidrotestosterona. Ajá, y la hidrotestosterona. Resulta que cuando yo llego a una determinada edad, generalmente esa edad en el hombre es a partir de los 35, 40 años, empieza a tener una disregulación muy parecida a las mujeres, con un aumento de andrógenos y un aumento de testosterona. Si me aumenta esas dos, que son factores de crecimiento, ¿qué proceso me van a inducir en la próstata? ¿Cómo se llama el proceso de adaptación que me va a hacer la próstata? Hiperplasia. Pero recuerden que la próstata tiene dos componentes, uno estromal y uno glandular. Y el estromal tiene músculo liso. ¿Qué proceso me hace el muscular? Hipertrofia e hiperplasia. Bueno, resulta que ustedes se acuerdan que la próstata es como una, más o menos como una nuez, digo yo, entre comillas, más o menos así. Yo para pintar soy muy mala, me parece más una tiroides, pero recuerden que por aquí están las vesículas seminales, los conductos, la vesícula y los conductos. Esta tiene una forma como triangular así, más o menos. Ustedes entraron a cirugía. Hay dos cirugías que ustedes pueden hacer. Una donde abren el paciente por la parte anterior, o sea, le abren el abdomen por debajo del estómago. Y ustedes son los urólogos y deciden, tienen dos pacientes diferentes. Entonces, vamos, los dos tienen el mismo proceso, o sea, tienen una hiperplasia y una hipertrofia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la próstata, las vesículas y los conductos. Bueno, ustedes son los cirujanos, al primer paciente ustedes definieron y dijeron, no, voy a sacarle la próstata por un proceso que se llama adenectomía, que es que le dejo las vesículas, los conductos y le saco toda la próstata. O sea, se la extraigo toda completa, pero tengo que abrirle el abdomen, o sea, le abro por debajo del tengo que romperle bloques, bueno, etcétera. Y a este paciente ustedes dijeron, no, a este no le voy a abrir, le vamos a hacer una RTU. En esa RTU hacen una incisión mucho más pequeña, pero sacan la próstata en pedacitos. O sea, la sacan así, la sacan así, la sacan así en pedacitos, ¿no? Si vamos a mirar el lecho quirúrgico de este paciente, o sea, el lecho quirúrgico es lo que quedó, usted en este paciente que se la sacó toda, tiene la vesícula seminal, el conducto, la vesícula seminal y el conducto. Y donde estaba la próstata, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Donde estaba la próstata, ¿por qué se reemplaza? Se fue el órgano. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? ¿Por qué se reemplaza? Cuando yo les digo que se muere una célula y se pierde, por ahí llega algo. ¿Conectivo? Por tejido conectivo. Entonces aquí van a tener puro tejido conectivo, ¿cierto? O sea que aquí ya no van a tener más próstata. Pero resulta que aquí cuando hicieron la RTU, en el lecho quirúrgico, ustedes van a tener una vesícula seminal, un conducto, una vesícula seminal, un conducto y un pedacito de próstata así, ¿no? Mire que la próstata era más grande y les quedó este pedacito de próstata. El señor sigue todavía con aumento de andrógenos y de testosterona. ¿Qué ocurre con este pedacito de próstata con ese aumento de andrógenos y testosterona? Va a empezar a crecer.
va a empezar a crecer. Entonces ahí no dices que, ay, es que no le sacaron la próstata. No, es que le quedó el remanente de la próstata y como el señor tiene un aumento de andrógenos y testosterona, van a ir a actuar en la próstata y la próstata va a volver a crecer así de este mismo tamaño que usted la acabó de sacar. ¿Sí? Entonces, esto puede ocurrir y no quiere decir de que el tejido me está haciendo un proceso, ¿cómo le dicen? A veces dicen es que no le sacaron o que quedó mal operado. No, no quedó, es por la técnica. Y eso tiene que explicarle el médico al paciente. Si yo le hago el procedimiento del RTU, el RTU sí es menos invasivo, no tienen que salir con sonda vesical, pero el riesgo es que si me queda remanente de próstata, por la alteración hormonal que tiene el paciente, le va a volver a crecer, ¿cierto? Pero en cambio pero el problema de esta cirugía es abierta. El paciente se gana una sonda casi 15 días y el riesgo de complicaciones es mayor. Pero la ventaja es que no me queda, ¿qué? Remanente de próstata. Entonces, así él tenga la alteración hormonal, como no tengo remanente de próstata, pues esta no va a volver a crecer. Pero el proceso, ¿cómo es? ¿Es un proceso fisiológico o patológico? Esto, ¿es un proceso fisiológico o patológico? Patológico. Patológico. Y lo que estamos hablando de la regeneración hepática, ¿es un proceso fisiológico o patológico? Fisiológico. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí les quedó claro? Pero no contestaron, me imagino que sí. Bueno. Entonces, miren la matriz extracelular. Entonces, para terminarlo acá, entonces recuerden que la matriz extracelular se remodela constantemente, me ayuda a la regeneración, a la cicatrización, a los procesos crónicos inflamatorios y a la infiltración tumoral. Y esto es importante. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes escuchan a veces en cáncer, ustedes ven o escuchan a veces que el cáncer, por lo menos un cáncer de mama hizo metástasis en pulmón, un cáncer de próstata hizo metástasis en columna vertebral. No todas las metástasis son iguales en el sentido de que no tienen el mismo orden, o sea, por lo menos próstata no me llega primero a pulmón, primero es columna, después coge lo que es sistema nervioso central y después sí por último pulmón. A diferencia de mama, que mama primero es pulmón y luego se va a cerebro y luego hígado. ¿Eso de qué depende? De la matriz extracelular y de su similitud con la matriz extracelular del tejido inicial. Por eso es que ella tiene afinidad por diferentes órganos. Entonces, la matriz extracelular es un eslabón muy importante, todos los componentes para la nutrición de los tejidos, pero también es un componente importante para la reparación y la regeneración y la parte de metástasis cuando yo necesito que hagan la metástasis. Recuerden que la matriz extracelular produce todo y es un engraje con todo. Entonces, jóvenes, la dejamos hasta aquí. Prácticamente este capítulo ya lo vamos a terminar. Y empezamos el siguiente capítulo, que son alteraciones hemodinámicas en la siguiente.